Buenos días, amigas y amigos. Estamos en vivo en una nueva emisión de su programa El Defensor del Pueblo. Hoy lunes 5 de septiembre del 2016. Yo soy Isabel Herrera. Esto es El Defensor del Pueblo. Bienvenidos. Esta mañana saludo aquí en cabina a Karen Arroy, quien estará conduciendo conmigo. Hola, buenos días a todos y todas. Como siempre, agradecemos a todas las personas que nos escuchan, al equipo de República 11 que nos apoya en la producción y en los controles, Liz Salinas y Juan Carlos Díaz, muchísimas gracias. Así es, Isabel, qué bueno que ya te tenemos de vuelta. Hace 8 días te extrañamos y bueno, qué bueno que ya te estás recuperando. Gracias, y Karen. bueno, antes de continuar, queremos dejarles nuestros datos de contacto para que nos escriban, nos den sus opiniones, que siempre son muy valiosas para nosotros. Por redes sociales estamos en www.radio11.mx, en Twitter @eldefensorradio y Facebook El Defensor del Pueblo. El teléfono aquí en cabina es el 214-4361 en la extensión 119 y en la Defensoría nos encuentran en el 214-0837. Y seguimos aquí desde el Defensor del Pueblo. Los dejo con esta cápsula de ¿Sabías qué? ¿Qué tal? ¿Qué opinas de esta iniciativa, Karen? Pues es importante y sobre todo comentarle a nuestros radioescuchas que, bueno, el tema de esta mañana justamente es sobre las uniones civiles igualitarias. Esto a propósito de la iniciativa de ley que la Defensoría de los Derechos Humanos presentó esta semana. Entonces, bueno, pues ya nos va adentrando y contextualizando por qué, cuál es su relación con los derechos humanos para mencionar pues que no es un capricho, que no es una ocurrencia, sino que obedece a temas de dignidad y de igualdad. Leí en Facebook una publicación, no me acuerdo si fue de esta página que se llama Ninfas de Safo, pero decía que por qué tienen que legislar o decidir sobre su calidad de estado civil los heterosexuales con respecto de los homosexuales, que los homosexuales no se meten con los heterosexuales. Y creo que habría que aclarar que aquí es una cuestión más que nada de cambiar a un único término, ¿no? O sea, unión civil y donde no tiene que haber ni etiquetas y es algo para incluir a las personas con una distinta preferencia sexual, donde se busca quitar ahora sí que el término restrictivo solo a un hombre o a una mujer y bueno, más que nada se basa en el derecho a estar casada o casado por las leyes del Estado. Así es, pues sí es un tema bastante complejo, debatible, pero pues lo que recomienda el mismo ministro Arturo Saldívar en reiteradas ocasiones ha dicho no, los servidores públicos y en los registros civiles y bueno, este tipo de decisiones que son también a nivel legislativo, pues no tienen que anteponerse pues los principios morales y los principios religiosos de cada servidor público. Estamos hablando de derechos humanos y del papel del Estado ante ellos, ¿no? Pero bueno, ya más de un adelante, Estado laico. de un Estado laico. Hay que aclarar, aquí el clero no tiene nada que ver, se respeta siempre su opinión. Exactamente. Pero bueno, ya estaremos profundizando más adelante sobre este tema. Tenemos un experto en la materia, ya en el segundo bloque nos estará acompañando. Pero no sé, ¿por qué no mandamos a la próxima cápsula, Karen? Así es, pues también para ver lo polémico que es el tema, aquí preparamos un Vox Populi y bueno, nos permitirá conocer la opinión de más personas. Ya estamos de regreso aquí desde el Defensor del Pueblo. Quiero mandar un saludo a mis amigos que me están escribiendo desde Twitter, que nos escuchan, a Raúl Orea, a Emanuel Rivera y a Josué Misael. Les mando un saludo, tengan un excelente inicio de semana y gracias por sintonizarnos como todos los lunes. Así es, pues saludos también y bueno, esta fue la cápsula Vox Populi, son algunas opiniones de personas que entrevistamos. Y bueno, también sería importante conocerla en propia voz del doctor Miguel Nava, que rescatamos un fragmento de una entrevista donde explica la importancia y la trascendencia de meter esta iniciativa de ley en la legislatura local. Y bueno,
vamos a escucharla y comentamos aquí los tres. Ya estamos de regreso aquí en cabina. Me voy a permitir presentar a nuestro siguiente invitado, el licenciado Federico Basqueto. Y bueno, voy a leer una breve reseña, una breve semblanza sobre lo que ha sido su trayectoria. Él es un abogado por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, especialista en Derecho Penal también por la UBA, especialista en Administración de Justicia, maestreando, becado en Derecho Penal y Magistratura, y ha realizado estudios de posgrado en materia de Derechos Humanos en la Universidad Austral, la cual se encuentra en Argentina, en la Southwestern Law School en Estados Unidos y en la American University, en Washington College of Law, también en la Unión Americana. Es investigador y docente universitario y ha participado de numerosos congresos de Derecho Penal y práctica profesional, recibiendo en ocasiones reconocimientos especiales por sus ponencias. Es miembro del Ministerio Público de la Defensa en Argentina y, hoy en día, se desempeña como asesor jurídico en el área de litigio internacional en la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro. Federico, bienvenido a este tu espacio. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Karen, Isabel y Mundo. ¿Qué te decimos? Bienvenido. Bueno, discutamos este tema tan polémico contigo, que eres un especialista del tema. Cuéntanos, ¿cómo es que se genera una iniciativa? A ver, el procedimiento en sí no es difícil, que es lo que puedo aportar yo que no haya explicado el doctor Nava. Voy a agregar básicamente quizás la preocupación principal de los operadores del sistema jurídico, que somos quizás quienes identifican los problemas, no tanto la labor jurídica, sino bueno, los problemas que esto genera, ¿no? Lo que ocurre es que este es un tema que no es novedoso en el mundo, tampoco es novedoso en México. Lo escuchamos al comienzo en el primero de los bloques. Se trata de una situación que ya ha sido legislada adecuadamente según los estándares internacionales en distintos sectores del Estado Federativo Mexicano, pero desafortunadamente esto no ha tenido su correlato directo en la jurisdicción de Querétaro, que es algo que se espera que cambie prontamente. Tal cual como el doctor Nava señalaba, esto no es un esfuerzo nuevo. De hecho, la Defensoría ya ha iniciado desde el 2014 esfuerzos tendientes a normatizar, mejor dicho, regularizar, pero más bien armonizar la legislación interna con estos estándares internacionales que hacía referencia. En Argentina, ¿cómo está legislada esta cuestión de uniones civiles o matrimonios igualitarios? Hace tiempo en Argentina, no demasiado, pero ya hemos tenido un cierto recorrido. Estamos hablando de matrimonios igualitarios. No hemos podido despojarnos del término matrimonio, si bien esto es uno de las preocupaciones centrales de la iniciativa de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro. Sucede que esta expresión no es quizás la más adecuada para hacer referencia a la institución jurídica, más que nada en los términos de la modernidad actual, y bueno, es algo que todavía no hemos podido remediar. Bueno, no sé, es decir, ¿qué opinas tú, Federico, de las uniones civiles igualitarias? En realidad creo que debería ser una idea compartida por todos, no tanto una opinión personal mía. No hay ninguna razón para restringir el acceso de los derechos a las personas, y es lamentable que al día de hoy, con el estado de evolución jurídica en el que nos encontramos y los numerosos precedentes normativos que tenemos, no solamente haciendo referencia a lo que ocurre en Argentina, sino precisamente a lo que pasa hoy por hoy en el Estado mexicano. De hecho, la Suprema Corte de Justicia, como habíamos hecho referencia hace un rato, ya se ha pronunciado respecto de la inconstitucionalidad de las restricciones, más que nada cuando tiene que ver con la función procreativa o si es solamente de hombres y mujeres. Pero hay como numerosos instrumentos internacionales que hacen referencia a la no discriminación. ¿Cómo cuáles? La Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y todos estos para aquellas personas que no están demasiado interiorizadas sobre cómo es que se aplican los instrumentos internacionales.
es básicamente una referencia a una obligación estatal que asumió México, entre un montón de otros estados, de adecuar su legislación a estas normas internacionales, entre otra serie de principios y demás, y la inoponibilidad del derecho interno para hacer de esta armonización algo real. Explícale a la gente que no es abogada, que nos está escuchando, ¿en qué nivel está la constitución política con respecto a los tratados internacionales? ¿Quién obedece a quién? Si están en el mismo nivel o cómo funciona, porque me están preguntando en Twitter justamente que por qué se tiene que armonizar. Es una pregunta muy interesante. De hecho, una de las primeras cosas que hice al llegar al Estado mexicano fue interiorizarme respecto de cómo está construida la constitución política de los estados mexicanos. Me sorprendió mucho encontrarme en su primer artículo justamente esta relación que vos consultás. Hoy por hoy, la norma interna del Estado, federativo en este caso, y los estándares internacionales están en un pie de igualdad. Esto significa que lo que mejor proteja los derechos es lo que debe... O sea, por el principio pro persona. Pro persona. Y es curioso también que esto en algún momento se llamó pro homine, pero inclusive la expresión era en algún aspecto discriminativa. Porque era para el hombre. Exactamente. Entonces se cambió y ahora es pro persona, siendo muchísimo más inclusiva y la más adecuada. En Argentina, con este respecto, ¿cómo está? Porque al parecer te resultó curioso, te sorprendió. En Argentina o en Estados Unidos, donde has estudiado, ¿cómo es esa relación? ¿También obedecen, están en el mismo nivel o cómo es? Tengo que responderte en dos partes. Estados Unidos es, bueno, una entidad federativa reconocida, pero no propiamente por su apego fiel a los instrumentos internacionales. Ellos tienen una idea de soberanía que no se corresponde con la inclusión y la participación en la Organización de los Estados Americanos. Están presentes, pero su participación respecto de la adhesión y firma de instrumentos internacionales no ha sido ni siquiera similar a la de Argentina o México. La referencia que yo hacía respecto de lo curioso de la organización constitucional no obedece en sí a cómo está estructurado, si es distinto o no, porque nosotros también tenemos un bloque de constitucionalidad en Argentina que tiene a los instrumentos internacionales de derechos humanos en la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Es lo mismo que ocurre acá en México, a diferencia de que ustedes lo tienen en su artículo número 1 y nosotros lo tenemos en el 75, inciso 22. Básicamente era una cuestión de técnica legislativa nada más. Y lo que me encanta de esta iniciativa es que obedece a esta cuestión de la no discriminación. Bien lo decía nuestro defensor, nuestro presidente, el doctor Miguel Nava Alvarado, no es una cuestión del clero, es una cuestión del Estado laico, solo el tener acceso al derecho de estar casado, casada, soltero, soltera. No es una cuestión de poner etiquetas, es una cuestión incluyente y quitar la palabra matrimonio porque su etimología es hombre y mujer unidos, quitar eso y poner uniones civiles. Sí, hombre y mujer unidos para procrear, o sea, para generar una familia. Matrimonio. Y la discriminación también está en nuestra Constitución. Entonces, me encanta que el meollo del asunto, el quid, es no discriminar y no discriminar desde una ley que está restringiendo que otros tengan acceso a casarse, por decirlo así. Así es. Pues yo te quería preguntar, Federico, un poco sobre las reacciones mediáticas y declaraciones de legisladores, legisladoras y demás servidores públicos, una vez que se presenta esta iniciativa de ley, en la que muchos o algunos de ellos mencionan que pues van a meter a consulta ciudadana esta iniciativa. Otros definitivamente dicen que no es tema de agenda. ¿Tú cuál es tu sentir después de que colaboraste en el trabajo de este instrumento? ¿Cuál es tu sentir cuando escuchas esas reacciones? Es una muy buena pregunta. A mí en particular lo que me agradó fue
incorporarme al grupo de trabajo. Esto se trata de algo que viene siendo desarrollado a través de la Defensoría incluso antes de mi llegada a México. Como técnico jurídico quizás no es lo más apropiado emitir opinión respecto de las funciones de otros órganos, pero en algún aspecto es necesario hacerlo porque somos todos partes de la sociedad. Me parece también importante separar la idea de la religión de la idea de derecho, más que nada por esto que decía Isabel de la no discriminación y demás. Respecto de las opiniones de los legisladores, por supuesto todos tienen derecho a opinar respecto de, bueno, cuáles son las cuestiones que le parece tienen que ser traídas al entendimiento del órgano que ellos forman parte. De cualquier forma, me parece preocupante interponer las opiniones propias por encima de las opiniones del derecho internacional. Quizás uno puede llegar a pecar de legalista, pero me parece que es importante siempre tener en cuenta la opinión de las personas que sometieron su soberanía a los representantes y esperan que estos representantes hagan lo mejor en pos de los derechos, pero no solamente los derechos de la mayoría. De hecho, precisamente uno de los elementos característicos de la democracia es contemplar los derechos de las minorías. Entonces, esto de separar la religión del derecho me parece clave, no es un capricho nuestro, sino más bien está de hecho contemplado en la Constitución Federativa Mexicana. Quizás la referencia al artículo sea innecesario, pero ya desde el artículo 130 está esta separación histórica. Me parece importante la palabra histórica. ¿Por qué? Porque hace referencia a dos instituciones que no necesariamente están contrapuestas. De hecho, la religión acompaña en gran medida el desarrollo de los estados modernos, pero no se puede limitar este progreso a la idea de la religión, básicamente. Creo que son dos ideas complementarias que pueden ir en armonía perfectamente acompañando la vida de las personas, pero de hecho la iniciativa no impone que uno se someta a la religión del otro. Aquella persona que quiera seguir manejando su vida de acuerdo a los términos del matrimonio puede hacerlo en su fuero personal, pero esto no habilita a los legisladores a imponer restricciones. De hecho, todo lo contrario, los obliga, como decía el doctor Nava, a activar mecanismos legislativos que sean contemplativos de los instrumentos internacionales y de alguna manera terminen armonizando lo que es hoy por hoy insostenible. Y sobre todo los obliga a hacer su trabajo, porque bien como lo dice el doctor Nava, el pueblo quiere que se haga lo que viene en la Constitución y la Constitución es la voz del pueblo, así que el trabajo de los legisladores es darle cauce, es hacer un hecho la voluntad del pueblo. Sí, bueno, y no es solamente una voz en Querétaro, o sea, ya se pronunció la Suprema Corte de Justicia, el mismo presidente de la República presentó la iniciativa para cambiar el Código Civil Federal, que también sigue en espera su aprobación o comentarios acerca de ella. Entonces no es una voz, no es una ocurrencia, o sea, de verdad hay un sentido de progresividad, como es la naturaleza de los derechos humanos, que va implícito, ¿no? en estas iniciativas. Entonces las reacciones tampoco fueron nada más en Querétaro de algunos actores políticos, sino en términos nacionales. Bueno, también estábamos viendo, hay una campaña de defensa de la familia. Justo un seguidor, Jonathan, que lo tuvimos hace unos días aquí, me pregunta que qué opinamos sobre esta marcha de la familia de no te metas con mis hijos. Se me hace muy agresiva la publicidad, pero ¿tú qué opinas? Pues sí, bueno, esta campaña que además no es clara, ¿no?, de quién la organiza. Sabemos más o menos por dónde viene, pero no hay un estandarte, ¿no?, de quién la está encabezando. Sin embargo, pues al parecer hay muchas personas que se están sumando. Pues bueno, está bien marchar y expresarse por los ideales que uno defiende, pero bueno, siempre y cuando sea para proteger los derechos humanos, ¿no? Una marcha
para excluir, para etiquetar, pues yo creo que es lo que menos necesita nuestro país en estos momentos, que está tan lastimado, tan polarizado, tan vulnerado en los derechos, en otros derechos humanos más, la niñez, los derechos de las mujeres, de la migración, bueno, tantos derechos. Tantas desapariciones forzadas. Las desapariciones, y encima de eso, una marcha de esta naturaleza, yo creo que... Se me hace excluyente en esta sociedad cosmopolita, colonial, mocha y de doble moral en la que vivimos, que son las tierras de Conín, o sea, Querétaro. La verdad, me resulta un poco discriminatoria. La publicidad también me resulta muy agresiva. Creo que hoy, como mexicanos, en este México lindo y qué herido, nuestra obligación es educarnos y ponernos a leer sobre los temas en vez de salirnos a marchar y armar trifulcas y parar el tránsito y ponernos a discutir sobre temas que no estamos bien informados. Creo que la paz tiene que estar en todos estos eventos, tiene que estar presente, pero sobre todo considero que tenemos que ser respetuosos de las distintas posiciones que hay. En la vida no hay nada malo ni bueno, las cosas sirven o no sirven y es época de evolucionar, que dejemos de ser un pueblo del tercer mundo, porque tanto el primer mundo como el tercero son mentales, y nuestro problema como mexicanos muchas veces es que nos unimos por causas que tal vez no lo ameritan tanto, y cuando hay unas que sí lo ameritan, no estamos bien informados y nos da por atacar, y siempre dicen que los perros atacan a lo que no conocen, y nos da por salir a hacer marchas, parar la ciudad, porque nuestra ciudad hoy en día es caótica, están reparando muchísimas vialidades. Creo que no corresponde, no es la trinchera adecuada. Pues sí, o sea, muy respetable la expresión de las ideas y los ideales, pero pues no para dividir, no para polarizar, ¿no? Esa es, en mi opinión. No sé, Federico, en otros países, en otros momentos históricos, cómo ha sido, cómo fue en Argentina el proceso, o sea, la sociedad cómo reacciona. Más o menos platicábamos fuera del aire, pues que no fue tampoco tan legítimo en un inicio, sin embargo, bueno, poco a poco pues fue avanzando ya todo el engranaje, ¿no?, jurídico. No, por supuesto. Quizás uno tiene que hacer la distinción entre cuáles son las cuestiones que la sociedad, entre comillas, reclama o desea, porque es muy difícil identificar un ideal o una idea detrás de una marcha. Generalmente cada uno interpreta su necesidad de acuerdo a su realidad personal o de su familia o los intereses que están detrás de su participación. Comparto la preocupación de todos respecto de la participación de la sociedad como elemento también clave en las democracias, pero sí, como decía recién Isabel, es importante que la participación sea informada, si no, no contribuye de manera positiva. Con esto básicamente no digo que la gente que no sabe nada del tema no forme parte del movimiento. Simplemente digo que es mucho más productivo para cualquier causa que se discuta con argumentos. Y el problema en estos temas sensibles es que los argumentos no son ni siquiera las razones de las decisiones. Uno puede tener muy buenos fundamentos y razones jurídicas, y quizás la lógica implique que uno debería tener la razón, pero finalmente no la tiene, porque son temas tan sensibles que tocan lo más profundo de las personas, y esa profundidad no tiene que ver con argumentos, tiene que ver con otras cosas, y es ahí donde tenemos un problema, porque yo no puedo discutir sobre cuestiones que no conozco, y vos tampoco puedes sostener tu idea sobre algo que no puedes exteriorizar, básicamente. Federico, ¿tú por qué eres defensor de derechos humanos? Qué buena pregunta. A mí me gusta mucho la idea de la defensoría. Siento que es una actividad que no es para todos, y quizás el rol de los defensores humanos hoy por hoy, y digo defensores humanos, no defensores de derechos humanos,
porque el centro de atención ya no es tanto la persona y quizás debería serlo. Estamos muy confundidos, quizás un poco por los medios, quizás un poco por la política en general, quizás también a lo mejor en algún sentido por los intereses individuales que cada uno tiene, pero uno ya dejó de preocuparse por qué es lo que le pasa al otro. Y es una preocupación que yo siempre tuve conmigo. A lo largo de mi carrera tuve la suerte de tener excelentes maestros, y no digo solamente, no sé, docentes, porque de verdad fueron maestros. Te enseñaron un poco de integridad, rescataron la preocupación sobre la dignidad de la persona, y el trabajo de los defensores de derechos humanos es un trabajo muy difícil porque a menudo te confronta con servidores públicos, te confronta con instituciones, te genera un perjuicio a nivel personal que, por supuesto, por la función que uno desempeña, tolera, soporta y hasta en algún aspecto le da la bienvenida, porque es la función que uno tiene que cumplir. Es un rol que la gente no desempeña por todo esto que acarrea. Entonces, los pocos defensores reales de derechos humanos, el doctor Nava, por ejemplo, son claros ejemplos de lo difícil que es llevar adelante una tarea como esta. ¿Consideras que entonces la labor de un defensor de derechos humanos es considerada incómoda? Sí, sí, no solamente es incómoda, me parece que los adjetivos sobran. No, o sea, es y debería ser también. Uno no puede ser complaciente con la autoridad de turno, básicamente porque tiene un mandato constitucional. La génesis de la Defensoría de los Derechos Humanos como órgano constitucional autónomo en México le encomienda una responsabilidad muy grande a los servidores públicos y al presidente en particular de oponerse a absolutamente todo lo que no esté en concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos. Y hoy por hoy, en Argentina y en México, aparentemente hay mucho lugar para mejorar. Sí, hay muchas áreas de oportunidad y creo que deberían de ser un poco más tolerantes aquellos servidores públicos a los que se les emiten en ocasiones recomendaciones. No es señalar un error, es apoyarlos para que hagan su trabajo de una mejor manera y atiendan mejor a las personas, se les brinde un mejor servicio y de esta manera, pues finalmente, como dice nuestro jefe, nuestro patrón está en la calle, es decir, todos los ciudadanos, pues gracias a ellos se deben los funcionarios públicos. Así es. Y bueno, en este sentido, tu visión internacional, Federico, ¿tú cómo ves los derechos humanos en México, en América Latina, en el mundo? Se habla pues de que están en crisis constantemente. Esta es la palabra que resuena en los medios de comunicación, en el ámbito de los defensores también. ¿Tú lo ves así? Comparto la visión de la crisis, quizás no las razones. Lo que ocurre es que generalmente en el sistema jurídico uno está esperando una obligación, que venga alguien a imponerte un deber jurídico de hacer o no hacer o lo que sea. Nosotros lo que tenemos que generar es el cambio de paradigma, porque los derechos humanos no vienen desde arriba hacia abajo, no vienen desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no vienen de la Suprema Corte de Justicia de México, no vienen de las cámaras de apelaciones. Los derechos humanos los defienden todas las personas en la calle, pero también todos los servidores públicos, desde una oficina administrativa de un trámite cualquiera hasta un médico en un hospital público, un docente en la universidad. Tenemos que generar ese cambio de paradigma, entender que los derechos humanos no tienen que transparentarse solamente desde el derecho internacional. Primero porque el sistema interamericano de derechos humanos tiene muchos problemas para obligar a los estados a cumplir las sentencias, en principio, después las recomendaciones. Inclusive hasta la Corte Interamericana tuvo la necesidad de crear un órgano de supervisión de ejecución de sentencia, justamente porque los estados no cumplen. Sumado a quizás el déficit de los aportes voluntarios, quizás ya no son tan voluntarios, que hacen al sostenimiento financiero de este sistema. Entonces es muy difícil que un sistema, como uno de mis profesores decía, con poco diente, genere los cambios
cuando justamente carece de las herramientas para obligar a los estados. Me parece que nosotros, como individuos y como estados, deberíamos entenderlo de buena fe, más que nada a la luz de de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Básicamente los compromisos internacionales están para cumplirse, el pacta sunt servanda, que no quede en una letra muerta. Esa es la idea que, hace tiempo me acompaña. Sí. Bueno, se me viene ahorita a la mente, justo en un congreso de derechos humanos, el doctor Luis de la Barrera, él es un pilar en la institución Ombudsman en México, y decía que, la historia, en cuanto a la historia de México, pues sí, la última revolución oficial fue en 1910, cuando cae la dictadura de Porfirio Díaz y demás, pero que hay una segunda y una tercera revolución del México moderno. La segunda revolución viene en 1990, cuando se crean las instituciones defensoras de derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, y de ahí se viene, pues también en los estados, la creación de comisiones o defensorías estatales. Bueno, esto implica justamente el inicio de un cambio de paradigma. Pues sabemos que estos procesos llevan tiempo, o sea, no es que hoy se presentan y mañana se instauran, ¿no? Son procesos culturales que tienen que ir avanzando poco a poco. Y la tercera revolución de la que él hablaba es junio del 2011, 11 años después de que se crean los organismos. Viene una reforma constitucional, pues que ahí sí empieza toda la maquinaria jurídica a avanzar, y bueno, pues los estados tenemos que ir también poniendo el granito de arena para que se consolide esta gran reforma. Ahorita tiene 5 años la reforma del 2011, y bueno, ahí van los cambios poco a poco, pero bueno, no sé, ¿cuál es su opinión al respecto? De hecho, yo estuve presente en este último congreso. Lo que rescato es que una de las ponentes decía, sí, pasó ya un tiempo prudencial desde la reforma del 2011 y sin embargo la seguimos llamando reforma. No conseguimos dar ese paso cualitativo y dejar de pensarlo como algo nuevo, porque básicamente es una ley vigente y es la ley de todas las leyes. Una de las cosas que yo quizás destaco, que es una preocupación no tanto exclusiva del mundo jurídico. La Corte Interamericana ya ha dicho que los estados tienen la obligación de hacer un control de convencionalidad. Es decir, mirar si las leyes que están presentes en sus ordenamientos jurídicos pertinentes están en consonancia con estos instrumentos internacionales que voluntariamente, esto es algo a destacar, los estados se someten voluntariamente a estos instrumentos y se obligan a ajustar su conducta jurídica a ellos. Pero no solamente esto es una obligación del sistema jurídico, es una obligación de todo el Estado, independientemente del nivel de la administración que cada uno de los servidores públicos esté ocupando. Entonces, no es que uno solamente puede recurrir al amparo como medio para subsanar las deficiencias jurídicas. De hecho, es una ridícula práctica, insostenible en el mundo contemporáneo, obligar a un grupo de personas a someterse a un trámite judicial que no solo es lento, sino es costoso. Entonces no tiene sentido todo el tiempo recurrir a esta vía y que sea la Suprema Corte o algún tribunal inferior que resuelva la cuestión, cuando tendría que ser resuelta muchísimo antes. Yo te quiero preguntar, si ya no se le puede decir reforma o ya no sugieren que se le diga reforma a esta reforma, hoy en día, ¿cómo se le llamaría? Constitución. ¿Así? Es lo más sencillo. La Constitución es el origen y la génesis de todas las normas, sean de procedimiento civil, procedimiento penal, derecho de fondo. Todo tiene que ver con la Constitución y a su vez, de acuerdo a esta reforma, la última, o quizás la más importante de la historia mexicana, también tiene que ver con esto que pasa a nivel internacional. El Estado decidió ser coherente con lo que el mundo en general está haciendo. Entonces,
hay que simplemente concentrarse. No, y no olvidemos que la Constitución es la voluntad del pueblo, nada más que hay que checar de hace cuántas décadas, ¿no? Comparto. Nos vamos a la próxima cápsula porque estamos por terminar. Federico, gracias por venir a tu espacio, bienvenido eres aquí, siempre lo serás. ¿Qué cápsula sigue, Karencita? Sí, pues es la cápsula de Rebeldes con Causa y verdaderamente ahora casi siempre es un rebelde del que hablamos, ahora son varias voces. Varios héroes sin capa. Sí, que pues se han pronunciado justo del tema que estamos hablando esta mañana, acerca de las uniones civiles igualitarias, y no nada más en México, son algunos Añadan este término a su vocabulario, ya no queremos escuchar matrimonios igualitarios, es uniones civiles igualitarias, no digan pleonasmos, por favor, no digan parvadas de elefantes, es uniones civiles igualitarias. También a los chicos de prensa que nos escuchan, yo sé que es por vender, yo sé que es el morbo de decir matrimonios igualitarios, pero se escucha mal. Así que nos vamos a esta cápsula de Rebeldes con Causa. ¿No estamos a foto los tres? Sí, de una vez. ¿Conocemos? Pues yo al medio. Para añadir balance. Annie Hathaway siempre ha mostrado su apoyo a su hermana mayor declarada homosexual. En 2008, la actriz recibió un premio de la campaña de derechos humanos por su apoyo a la comunidad gay. Además, donó las ganancias de la venta de las fotos de su boda para la igualdad de matrimonio. Josh Hutcherson, famoso por su papel en The Hunger Games como Peter Miller, el actor Josh Hutcherson se unió a la alianza Gay Street para poner fin a la homofobia y transfobia en las escuelas. Subir una bocina tuya el ganador más joven de el premio Gallagher en los premios de la niña, en reconocimiento de su apoyo hacia la comunidad. Brad Pitt y Angelina Jolie. Los actores Brad Pitt y Angelina Jolie siempre han apoyado grandes ¿Sentados? Y a mí me puso tacones por lo mismo. Ni por eso, Te mando las fotos que te tiré. Dale, porfa. Te tomé una muy buena como de perfil que estás con el micrófono, porque si no te daba toda la luz. Sí, está contra Pink es una cantante que no teme decir lo que piensa y ha tenido opiniones fuertes con respecto al derecho de los homosexuales. En una entrevista la Sí, cantante me aseguró encanta, que de el hecho. mejor día será Me cuando ya encanta. no hablemos El otro día me vine a correr, homosexuales o heterosexuales. recorrí un poco el centro, llegué hasta acá y no me quería perder tampoco. Pero me parece súper cálida la ciudad. La gente es muy educada.